comenzó la temporada de esquí en los centros invernales de todo el país y con ello también la llegada de cientos de personas que disfrutan de la nieve y el deporte. Y en esta época ciertamente es mucho más frecuente las lesiones y fracturas de los deportistas y aquellos que no lo son tanto. Queremos conocer cuáles son, también cómo prevenirlas. En CNN está el doctor Miguel Pinedo, él es traumatólogo de la Clínica Las Condes. Doctor, gracias por venir. ¿Cómo le va? Buenos días, Verónica. Quiero despejar un mito. Yo no sé si el esquí propiamente tal, o el snowboard, o los deportes de tabla que tienen que ver con la nieve, representan mayor riesgo de lesión o fractura que otro tipo de deporte por el solo hecho que el cuerpo, y particularmente las piernas, va en una posición fija adherido, sea a la tabla o sea a los esquí. ¿Eso es verdad? Mira, interesante la misma pregunta porque en realidad no es así. Ya, mito despejado. Es mito despejado. La verdad es que el índice de accidentabilidad del esquí no es mayor que el de otros deportes, incluso es bastante inferior. Comparémosle, por ejemplo, con el fútbol. En el caso del fútbol hay aproximadamente 9 lesiones por cada 1000 jugadores hora. Eso significa que si de 1000 personas que están jugando fútbol, 9 se van a lesionar en una hora. El esquí son 3. Es decir, podemos decir que el esquí es básicamente un deporte más seguro que el fútbol. En cantidad. En cantidad. Quiero preguntarle por la gravedad entonces, si finalmente una lesión de esquí suele ser, de acuerdo a la cantidad de casos, ¿hay más lesiones graves como una fractura importante o son lesiones más bien recurrentes y frecuentes? No, la verdad es que aumenta exactamente la gravedad de las lesiones. Ajá. Si tú me preguntas así, de esos tres fracturados, o sea, 3 lesionados, en realidad hay aproximadamente un 10% que tienen fracturas. O sea, es un deporte que es de más riesgo que otros deportes. ¿Por qué? Porque la velocidad que se alcanza en el esquí es mucho mayor que en otros deportes. Y lo que tú dices es muy cierto. El hecho de que el pie vaya fijo a una bota y la bota del esquí te hace mayor incidencia de lesiones, sobre todo en las extremidades inferiores. ¿Cuáles son las más recurrentes, doctor, que le toca ver a usted, las más frecuentes? Insisto, no solo en el esquí, sino que también en el snowboard, otros accidentes que pasan en las canchas de esquí. Hay una pequeña diferencia entre el snowboard y el esquí. El snowboard es más seguro para las extremidades inferiores que el esquí. Ajá. El esquí, el hecho de que las piernas vayan independientes, cada uno sobre una tabla, y que baile un poco la rodilla, hace que las lesiones de rodilla sean mucho mayores en el esquí, versus las lesiones en el snowboard, que tienen que ver más con las caídas con las extremidades superiores, con el apoyo de las manos, sobre todo en la nieve, a alta velocidad. Recordemos que el snowboard normalmente es un deporte que es más rápido que el esquí y es de menor... la reacción que uno tiene en el snowboard es un poco más lenta que en el esquí. Doctor, sabemos que en medicina, ante un cuadro complejo, los tiempos de reacción son fundamentales. Sí. Particularmente en este tipo de lesiones, en fracturas y en otro tipo de complicación, ¿qué rol juega la capacidad de reacción que tengan las personas que están socorriendo arriba, pero al mismo tiempo el propio afectado de saber qué hacer? O sea, si yo me caigo y me quiebro, eventualmente me quedo ahí, intento pararme. Hablemos de eso. Mira, afortunadamente en montaña, los centros de esquí tienen montados habitualmente un sistema que permite una rápida reacción, un sistema coordinado entre la acción de los pisteros que se encuentran en el mismo sitio y los médicos y personal paramédico que se encuentran en el mismo centro de atención. Cuando ocurre un accidente, lo mejor que hay que hacer es que el accidentado se quede tranquilo, se quede quieto, ya que pueden haber lesiones ocultas de columna, de cráneo, con traumatismo encefalocraniano, que es mejor que el paciente no se mueva. Los que están con el accidentado, lo mejor es aislarlo, colocar sus mismos esquís como modo de protección para que no los pasen a llevar y dar aviso a los pisteros que habitualmente se encuentran en las bases de los andariveles y ellos mismos hacen el rescate en el lugar. Y ellos saben muy bien, la verdad es que durante varios años nosotros mismos hemos ido capacitando a los pisteros en cómo se hacen los rescates, qué cosas tener en consideración al momento de trasladar a un paciente grave. Y ellos después lo llevan al centro donde nos encontramos nosotros, que es un centro de mediana complejidad, donde tenemos la posibilidad de tener radiografías, de tener un box de reanimación en caso de lesiones graves, aporte de oxígeno, etcétera, y ahí se evalúan las lesiones iniciales. Si esas lesiones iniciales lo ameritan, después de un periodo de estabilización más o menos rápido, se toman las decisiones de traslado que pueden ir desde traslados en ambulancia en el caso en que se pueda, o en los casos más graves incluso tener traslados en helicóptero hasta en centros de alta complejidad. Eso le iba a preguntar, doctor, ¿cómo evaluaría usted la capacidad de respuesta que tienen hoy en general los centros de esquí cercanos a Santiago para efectos de una lesión grave, poder trasladar, por ejemplo, vía aérea
y de manera rápida a ese paciente a un centro asistencial? Mire, yo he trabajado en varios centros de esquí, pero durante muchos años he trabajado en el centro de esquí La Parva, te puedo hablar por ellos. ¿Sí? La verdad es que el sistema está muy bien montado. Nosotros tenemos un sistema de rescate que tenemos en las épocas de peak de atención, las épocas de vacaciones de invierno o fin de semana, tenemos un helicóptero de nosotros estacionado en el helipuerto del centro de esquí. Por lo tanto, eso facilita mucho la respuesta, permite tomar decisiones rápidas y tener al paciente en 7 minutos en un centro de alta complejidad, lo que no te lo permite una ambulancia. Correcto. Que muchas veces por el tráfico, etcétera, no es posible bajar al paciente muy rápido. ¿Cómo se puede prevenir esa lesión? Más allá, porque una cosa es que partamos de la base que uno entiende que el que se va a subir a un par de esquí y va a subir a la montaña, primero vaya a la cancha adecuada y segundo, sepa esquiar. Esto es lo mismo que ponerse a manejar. Si no sé conducir, difícilmente me subo a un auto. Partiendo de esa base, ¿hay alguna preparación que se pueda hacer, por ejemplo, a nivel muscular o de otro tipo que eventualmente pueda prevenir que una lesión, si es que toca, sea menos grave que si es que no tengo esa preparación? Mira, cuando tú tienes en el centro esquí tienes todo tipo de esquiadores. Tienes esquiadores básicos, esquiadores avanzados, incluso profesionales. Por tanto, ellos saben su nivel de esquí. Lo que tú dices es muy cierto. La lección de la cancha es básica para el momento de iniciar las actividades. La preparación previa también es importante. Tener un nivel adecuado de musculatura, de flexibilidad. Incluso se recomienda antes de practicar flexibilizar bastante para evitar caerse. No es tanto evitar la gravedad de la lesión. O sea, la gravedad de la lesión va más en relación a la energía que lleva el esquiador, más que una preparación previa. Es importantísimo, y aquí quiero recalcar esto, es que en realidad la posición, más que la posición, las fijaciones, la bota y el esquí tienen que ser el adecuado. O sea, lo ideal es que la fijación esté de acuerdo al peso, al nivel de esquí, para que se salga en el momento en que haya un traumatismo. Eso sí que es prevenir. O sea, tú puedes prevenir lesiones graves de las extremidades inferiores, desde fractura a lesiones graves desde la rodilla, con una buena, adecuada fijación, y que se debe incluso graduar cada vez que uno debería subir. Eso por un lado. Y lo otro, que no es obligatorio en Chile, sin embargo, su uso es bastante recomendado. Hay un porcentaje de aproximadamente un 3% de todos los pacientes que nosotros vemos que tienen traumatismos graves a nivel cerebral, lo que hablábamos del traumatismo encefalocraneano, y que requieren efectivamente una respuesta rápida para tener el paciente estabilizado lo antes posible en Santiago, en un centro de alta complejidad. Y para eso el casco ha tenido una muy buena utilidad, o sea, disminuye bastante la incidencia o la gravedad de esto, ya que el casco tiende a absorber la energía que ocurren en los impactos, habitualmente choques contra otros jugadores o contra otros esquiadores o contra postes, etcétera. En ese sentido no da lo mismo el casco, o sea, lo voy a poner así bien, aunque suene básico, pero el que tiene moto no se va a poner el casco de la moto para esquiar. En ese aspecto hay cascos específicos para cada deporte. Y el del esquí, ¿qué características tiene? No sé si le ha tocado ver alguno. No, la verdad es que tiene que tener las características de que sea un casco de esquí. Incluso los cascos de esquí son distintos que los cascos del snowboard, porque la posición del esquiador es distinta que la posición del snowboardista. Por tanto, son cascos distintos incluso del snowboard y el del esquí, que permitan a cierto grado de extensión de columna, ya que la posición es distinta. No que sea un casco con un adecuado acolchado, y lo que tienen que tener es que permite una buena visibilidad y también con las orejas desprovistas para escuchar justamente las advertencias de los otros esquiadores. Ah, buenísimo. Doctor, no sé si en este deporte, como se recomienda en otros, es recomendable elongar y eventualmente calentar musculatura. ¿Por qué? Uno ve que los jugadores de fútbol y de otras disciplinas, antes de empezar la mayor exigencia a nivel muscular y del cuerpo entero, calientan músculos. Para efectos del esquí, yo he visto gente que se llega arriba, se pone sus botas, se pone esquí o la tabla de snowboard, lo que sea, se sube al andarivel y partió. Sí. ¿Eso está bien? No, al igual que en todos los deportes, siempre es habitual un periodo de acalentamiento previo y de flexibilidad. A mí me toca ver lo mismo, o sea, los esquiadores que se bajan del auto y están tan ansiosos por esquiar, que se suben el primer par de esquí y se suben directo al andarivel sin hacer ningún tipo de precalentamiento, sin hacer nada. Lo adecuado siempre, en todo tipo de deporte, es hacer un buen precalentamiento y hacer una buena flexibilidad para evitar justamente lesiones desde desgarros, contracturas o dolores musculares que pueden ocurrir al término de la jornada. Doctor, una cosa que se me quedó en el tintero y tiene que ver con la reacción en caso de un accidente. Si a uno le tocara ver una persona que sufre uno de ellos, usted decía, es muy importante tratar de contactar o de señalizar a los pisteros para que sepan de la información que está ocurriendo en cancha. ¿Qué se debe hacer si es que alguien se encuentra con una persona que tiene un accidente? Que puede ser desde un trauma encefálico hasta una fractura de tibia, peroné, tobillo, etcétera. ¿Conviene asistirlo?
¿cuál es la actitud que uno como eventualmente compañero de cancha debiera tomar para ser eficiente a la ayuda a colaborar? Lo más rápido es contactar a los pisteros. O sea, esa es lejos la mejor ayuda. O sea, llegar a un centro en que se puedan tratar sus lesiones iniciales es lo más importante. Por lo tanto, en ese caso, el paciente que se cae, se aísla, se trata de no mover mucho, se avisa a los pisteros y que se encuentre lo más rápido posible en el centro médico que es de cada centro esquí. Clarísimo. Doctor Pinedo, le quiero agradecer mucho haber venido al estudio de CNN, que le vaya muy bien. Chao. Dejamos hasta acá este bloque de actualización, un par de minutos y regresamos para más noticias.